8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos. Bienvenido otra vez más a su canal Contexto Empresarial. Recuerden que soy su profesor Luis Díaz y pues en esta ocasión les traigo un nuevo video en donde pues en un video anterior mencionaba que íbamos a generar otros videos eh, eh, que formaban parte de lo que es el análisis económico empresarial y este es uno de ellos. El primero que hicimos fue el papel de aspectos relevantes que se deben tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones empresariales. Y pues tenemos este segundo que tiene que ver con las auditorías. Ese es el tema del video que vamos a hacer a continuación. Así que vamos a dar inicio al mismo. Muy bien. La auditoría, las auditorías. ¿Sí? Digo las auditorías porque si bien es cierto, pues el proceso es exactamente el mismo o debe cumplir por lo menos en su mayoría en cuanto a los procesos establecidos en la auditoría como tales, porque existen varios tipos de auditoría. Auditoría interna, externa, ambiental, fiscal, auditoría tecnológica, auditoría pues la financiera, está la auditoría integral, la operativa, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Podrán escaparse algunas, pero les he mencionado, pues, no menos de 5 clases de auditoría. Lo cierto es, pues, que todas ellas realmente lo que son, pues, es que son un proceso, o más bien la auditoría es un proceso, pues, de verificación y validación del cumplimiento de qué, de las políticas y las directrices que se han planificado y que se han estipulado dentro de una empresa. Eso es lo que es una auditoría, ¿no? Entonces, otro aspecto que es importante que tengamos en cuenta es que ellas lo que buscan es detectar cualquier tipo de situación en donde se han dejado de cumplir, se presentan los hallazgos, que es el concepto utilizado para presentar este tipo de situaciones, y luego pues hacer las recomendaciones correspondientes. Entonces, esto es en términos general lo que son las auditorías. Proceso de verificación, que se cumplan las actividades eh, eh, establecidas como políticas, procesos y demás, y pues al final poder determinar, poder detectar aquellas que se han dejado de cumplir o simplemente no se han cumplido. Porque una cosa es que están establecidas, se cumplían, se dejaban de cumplir, a otra muy distinta es que no se cumplían porque simplemente no se conocía, no se tomaba en cuenta. Entonces es importante hacer esa diferencia, ¿no? Ya vimos lo que es la definición de una auditoría. Les mencioné que la auditoría, pues, y repito, es un proceso de verificación, podríamos mencionar también de validación del cumplimiento, pues, de una actividad según lo planificado y las directrices, pues, ya estipuladas. Sin embargo, si tendríamos que buscar ya un concepto un poquito más técnico, pues las las define como un proceso sistemático, independiente y sobre todo documentado, el cual pues permite obtener evidencia, ¿no? Y luego pues posterior a esto, realizar una evaluación objetiva para luego determinar cuáles son las medidas que se deben tomar según los criterios de la auditoría, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que es el conjunto de políticas y procedimientos que se tengan que revisar. Ahora bien, la finalidad que tiene una auditoría, pues, es diagnosticar, identificar, pues, qué actividades se desarrollan según lo esperado, cuáles no, y aquellas, pues, que son susceptibles a mejora, ¿no? Entonces,
Para eso entonces vamos a continuar con los siguientes puntos. Ya vimos lo que es la definición, estamos claros lo que es una auditoría y continuamos entonces con, ¿no?, la siguiente diapositiva. A ver, aquí nos menciona parte de lo que ya yo les mencioné sobre que la auditoría es un proceso de verificación y validación del cumplimiento de una actividad según lo planeado y pues las directrices estipuladas, ¿no? De hecho, pues le coloco aquí también parte de lo que le mencioné con respecto a la ISO, ¿no? Y la finalidad de la auditoría, que es identificar, diagnosticar pues las actividades que se desarrollan según lo esperado y cuáles no, y aquellas que deban ser susceptibles pues a mejora. Dentro de las características de las auditorías tenemos que ellas deben ser, número uno, objetivas. ¿Esto qué significa? Que ellas deben estar basadas en hechos reales, sobre todo que se puedan sustentar, que tenga evidencia, ¿no? Aquí en la objetividad tenemos que sacar de un lado la imparcialidad. Importante, primera característica de una auditoría, debe ser objetiva. Segunda, sistemática. ¿Por qué? Porque ella se desarrolla a través de pasos, a través de etapas, ¿no? Lo que significa que esto utiliza para poder ejecutarse un orden lógico, ¿no? Y por último, profesional y transparente. Este tercer punto es importante también porque recordemos que el proceso de llevar una auditoría como tal lo hace un profesional. ¿Quién es este profesional? Un auditor, ¿no? Es una persona que debe tener la capacidad, pues, de informar lo que hay en la auditoría sin ningún tipo de juicio de valor. Es decir, no debe tener parcialidad hacia algo. Debe ser independiente, ¿de acuerdo? Entonces, importante estos tres puntos referente a las características de lo que es o de lo que son las auditorías. Muy bien, veamos, ¿por qué son importantes las auditorías? Vamos a mencionar, a ver, voy a procurar tres puntos. Uno, porque ayudan a tener una excelente calidad en los procesos. Número dos, importante para los directivos, porque les ayuda a tener información, número uno, verídica, fiable, ¿sí? Porque esto sirve para poder analizar los pasos a seguir. Importante esto, ¿ah? Le sirve a quienes, a los directivos. Otro punto, por ejemplo, pues que la auditoría hace responsable a quienes, a los equipos de las empresas, en ordenar y mejorar sus procesos y controles internos, ¿no? Y no solo mejorando sus procesos y controles, sino también generando eficiencia operativa, ¿no? A ver, otro punto que podamos mencionar allí, que permiten también estudiar si se están cumpliendo o no normas legales, ¿sí? Ahí tenemos entonces, pensé que podría darles tres, pues le menciono cuatro puntos del por qué son importantes las auditorías. Entonces, como toda actividad, y les mencioné que las auditorías, en la parte de las características, que por qué debe ser sistemática, porque ella cumple una serie de pasos, una serie de etapas. Entonces, veamos cuáles son esas etapas. Tenemos número uno, lo que es la planeación, ¿sí? Recordemos que la auditoría debe iniciar con un objetivo. ¿Cómo lograr ese objetivo? Ese objetivo debe estar bien claro, bien definido, ¿sí? ¿Qué tipo de auditoría se va a realizar? Todo esto se debe establecer en la planificación de la auditoría. ¿Qué controles o actividades? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuál sería la metodología que se va a aplicar? Entonces, una vez que tengamos claro este tipo de situaciones, porque pues esto que yo les acabo de mencionar a través de preguntas, como por ejemplo, ¿qué procesos yo debo auditar? ¿Qué controles debo
debo implementar o debo recomendar, qué tipo de normas, cuál es la metodología para poder aplicar lo que sería la auditoría. Esto, los auditores o el auditor debe establecerlo en la planeación, en su planificación a la hora de ejecutar lo que sería una auditoría. Entonces, luego de tener esa información detallada y sobre todo entendida por quién deben ser entendida, por los interesados, ¿no? Luego, pues, se debería conformar un equipo, ¿verdad? Con la experiencia necesaria para ejecutar lo que es la auditoría, ¿no? Recordemos que los auditores, y esto es importante, pueden ser internos y externos. Ahora, la auditoría recomendable debe ser la externa porque hay una total imparcialidad a la hora de ejecutar dicha actividad. Esto es importante a tomar en consideración. Entonces, parte de la planificación de las auditorías se encuentra lo que es el cronograma, ¿sí? ¿Qué debe contener este cronograma? O a ver, ¿qué es el cronograma de auditorías? Pues es un documento, ¿no? O más bien es la guía para la ejecución de la auditoría, donde por lo general entonces se detalla qué se detalla en esa guía, qué es lo que se encuentra o lo que debe encontrarse en esa guía. Pues los procesos a auditar, las preguntas, pruebas o criterios a aplicar, los responsables, fechas de inicio y fin, por ejemplo, los recursos que se van a utilizar, la fecha real de la auditoría, el estado de la misma, los hallazgos bien documentados, los resultados y observaciones que se puedan, o sea, los resultados pues que dieron producto, que se generaron producto de la auditoría y pues y las observaciones correspondientes. Todo esto debe darse en lo que es la planeación de las auditorías. Tenemos un siguiente paso o una siguiente etapa, como por ejemplo es la preparación o la organización, ¿no? En esta etapa ya se debe tener claro, se debe tener conformado el equipo que se va a utilizar para aplicar lo que es la auditoría. Es decir, ellos son pues los encargados de diseñar un instrumento muy importante que se utiliza en las auditorías, como lo es la lista de chequeo, ¿sí? Digamos que la lista de chequeo o el checklist es un formato pues muy característico de las auditorías como tal, ¿no? Que debe ser diseñado con el objetivo de disminuir cualquier tipo de diferencias de pensamientos o errores humanos. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Función principal de esta lista de chequeo, por ejemplo, pues la de integrar, la de ordenar información, la de recolectar, registrar la documentación de evidencias, controlar el cumplimiento de actividades y sobre todo verificar que no se pase nada por alto. Es simplemente utilizar esta lista de cotejo que sirva de guía al momento de ejecutar lo que es la auditoría como tal. Es decir, esto se está cumpliendo, uno revisa si sí, esto se cumplió, esto no, esto se hizo, esto no se hizo, en fin, ¿no? Importante tener en consideración este aspecto. Tenemos un siguiente paso, una siguiente etapa, que es la ejecución. Ya esto es meramente el desarrollo de la auditoría, ¿no? Aquí ya se sigue el cronograma, se siguen las diligencias, se ejecutan las actividades ya establecidas, ¿no? Es aquí en donde se inicia la construcción del informe de hallazgo y el de las recomendaciones para posteriormente consolidarlo en lo que es el informe final, ¿ok? Bien. Eh, Tenemos una última etapa, ¿sí? Un último proceso que es el de finalización, perdón, y seguimiento, ¿no? Esta etapa, a ver, es muy clave porque ya aquí es la parte donde se entrega el informe final, ¿sí?
es en donde ya va a aparecer todo el proceso, lo que se recabó, lo que se encontró y cuáles son las acciones a tomar, es decir, las acciones a mejora, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque una vez plasmado la situación que se dio, que se encontraron, por ejemplo, en el proceso de la auditoría, de nada sirve que eso quede en el informe. Se le debe dar el seguimiento correspondiente porque al haber situaciones plasmadas allí, al haber hallazgos, significa que hay que corregir, hay que hacer correctivos. Entonces, si simplemente eso queda en el mero informe, pues entonces la auditoría no ha servido de nada, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, esa es la etapa del seguimiento. Todas son sumamente importantes porque sin ninguna de ellas las auditorías no son eficientes. Pero esta última es importante porque todo lo anterior, si no se le da el seguimiento correspondiente, pues se tira por la borda. Así que bueno, espero que con este video hayan podido aprender un poquito más sobre la importancia de la auditoría. Este video está construido más bien para resaltar la importancia de la auditoría. Saber que es un proceso de verificación y validación de que las políticas y procedimientos de la empresa se lleven a cabo. Características de las auditorías, pues que deben ser objetivas, deben ser sistemáticas y deben ser transparentes. ¿Para quién es importante las auditorías? Para los directivos, ¿sí? Porque los ayuda a tener información verídica y con esta información son capaces de tomar mejores decisiones. ¿Cuáles son las etapas de las auditorías? Planificación, preparación, ejecución y seguimiento, ¿no? Entonces, estos son los conceptos que hemos estado viendo en este video, que pues realmente no es muy extenso. Un video de aproximadamente 18, 19 minutos, pues que espero que les sirva para reforzar aquellos conceptos básicos, aquellos conceptos generales sobre las auditorías. Así que importante recordar que no solamente existe una auditoría contable, una auditoría financiera, existe muchos tipos de auditoría y más que muchos tipos de auditoría son en las áreas en donde se aplican, ¿verdad? Recordemos, vuelvo y les repito, aquellas como existe la auditoría forense, la auditoría tecnológica, la ambiental, la operativa, la integral, etcétera, ¿no? Entonces, no pensemos que solamente existe la auditoría contable financiera, ¿ok? Si bien es cierto, nosotros acá en este canal abordamos temas empresariales, ¿sí? Temas financieros, económicos y demás, ¿no? Pero hay que destacar, hay que resaltar de que existen otro tipo de auditorías, o más bien auditorías que se aplican o se ejecutan en función de las áreas como tal. ¿Ok? Muy bien. De esta manera terminamos el video. Dios me los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video que formaría parte ya de los dos primeros videos que corresponden al análisis económico empresarial. Ya tenemos el de los aspectos que son relevantes a la hora de tomar decisiones y tenemos lo que es la auditoría. Nos vemos. Bendiciones.